Mira, Richard dice, oye, Power BI es una moda o una necesidad. Es el momento de agarrar la ola para esta herramienta. Mira, yo con la experiencia, bueno, el Business Intelligence, ¿vale? Vamos a empezar por el concepto de Business Intelligence. El Business Intelligence no es una cosa de ahora, ¿no? El Business Intelligence empezó incluso más por la década de los 70, ¿vale? La década de los 70 se empezó a escuchar ese concepto de Business Intelligence, que no es otra cosa, ¿vale? Que es un concepto, no es algo físico, algo tangible, ¿vale? Es un concepto que lo único que es, oye, se define como el conjunto de herramientas, ¿vale? Es el conjunto de herramientas y procesos que te ayudan a obtener o administrar tus datos, ¿vale? Para poder transformarlos en información y con esa información tener o tomar mejores decisiones, ¿vale? Ese es el concepto Business Intelligence. Entonces, a la final, la herramienta Power BI lo que hace es compactar un poco todo ese proceso, ¿vale? En un flujo de trabajo, ¿vale? Para que tú puedas, oye, conectarte a tus fuentes de datos, cuales quieras que sean, tratar los datos, ¿vale? Transformar esos datos. Una vez los transformas, modelar esos datos, es decir, que esos datos tengan sentido dentro, ¿vale? Es decir, convertirlos en información y a partir de eso, pues hacer el análisis, que es el lenguaje DAX, que es quien no lo conoce, pues es el lenguaje analítico de la herramienta. Y a partir de eso, pues oye, ya lo plasmo en un gráfico para poder verlo, ¿no? Entonces, y ya entrando a la pregunta de si es una moda o una necesidad, evidentemente es una necesidad. Bueno, solamente por ceñirme a la pregunta, yo lo pondría como una necesidad. ¿Y por qué te digo eso? Porque a la final, en la era que vivimos ya, ¿vale? Que es la era 4.0, ¿vale? Que ya dejamos la era industrial y ya estamos en la era digital, ¿no? Donde todo es digitalizado, donde todo nos demanda todo tiempo, ¿no? O sea, tiempo me refiero a acelerar el tiempo, ¿vale? Si tú ves una noticia que se lanza hoy, ¿vale? Es exponencial, o sea, es decir, la noticia vuela de una forma mucho más rápida, ¿no? Bueno, y todo es mucho más efímero. Las profesiones, por ejemplo, si te pones a analizar un poco, en la era industrial las profesiones iban un poco más lentas. Es decir, una persona que entraba a una fábrica o una empresa a trabajar se jubilaba en esa misma empresa, ¿vale? Si tú piensas en tu abuelo o tus padres o mucho más allá, esas personas se jubilaban o terminaban en esa misma empresa. Ahora, yo te diría que incluso, bueno, yo he trabajado en varias empresas, ¿vale? Y seguro aquí todas las personas no están en la misma empresa durante 20 o 30 años, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo que está generando es todo acelera el tiempo, ¿vale? Acelera el tiempo. Entonces, este tipo de herramientas lo que hace es eso, ¿vale? Acelerar el tiempo, o sea, es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque puedes automatizar información en vez de tú hacerla, ¿vale? Es decir, o sea, la idea principal, evidentemente, es con el tiempo dejar de hacer cosas, ¿vale? Y si tú te pones a pensar un poco en todo se está haciendo eso, o sea, en todas las áreas, ¿vale? Entonces, explícame un poco mejor, a lo mejor dirías, mira, los taxis, por ejemplo, oye, pues estamos dejando de conducir, ¿vale? Los taxis ahora viene, ¿cómo se llama? Está Tesla, está Google, está varias empresas que están intentando que esto sea automatizado, ¿vale? Entonces, oye, a partir de ahí se pierden muchos puestos de trabajo, pero evidentemente se tienen que ganar otros, ¿vale? ¿Y cómo se ganan esos otros? Pues es entrando más a la tecnología, evidentemente, porque ya no vivimos en una era industrial, ¿vale? Donde todo es mucho más manual, ¿no? Vivimos una era digital. Entonces, entre más digitalizados estemos, pues va a ser mucho mejor. Entonces, a la pregunta que me hacías y incluso ponías un comentario, ¿no? Diciendo, ¿es el momento de agarrar la ola para esta herramienta? Pues es el momento para entrar dentro de ese mundo. Más que nada, ¿por qué? Porque es el inicio, ¿vale? Y como decía ayer, el inicio, las personas que llegan primeras al río, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Las personas que llegan primeras al río son las que beben realmente el agua limpia, ¿no? Ahora, si ya llegan todo mundo al río, pues el río ya se vuelve turbio y el agua pues ya no es tan fácil de beberla, ¿no? Entonces, es el inicio y es el momento de agarrarla, evidentemente, porque los primeros
son los que más se benefician, ¿no? Y eso es en todo. O sea, eso es en todo. Si te pones a pensar otra vez en cómo empezó, pues, por ejemplo, Bill Gates o cómo empezó incluso Amazon, que fueron pioneros en todo, ¿vale? En su ramo, en su tecnología, pues ahora cómo están. Entonces siempre tienes que pensar, oye, pues si tú consigues llegar primero en algo, ¿no? En algo, es decir, oye, yo empecé con esto y fui primero, pues de aquí a un tiempo, de aquí, y no te digo de un tiempo 10 o 20 años, porque ya te digo, el tiempo, todo se está haciendo mucho más volátil. Entonces, puede que esto en un año o 2 años ya haya reventado y ya no seamos pioneros. O sea, ya en 2 años, pues todo el mundo ya, esto sería como si los niños cogen el teléfono, ¿no? El móvil y es muy práctico y muy fácil para todos. Entonces, pues ese momento, pues sí, ¿vale? Ese momento son herramientas que apenas llevan menos de 5 años o 5 años, ¿vale? Sobre todo Power BI lleva 5 años en el mercado. Entonces son muy iniciantes, ¿vale? Y muy iniciantes y sobre todo es el momento porque hay mucha demanda. Si tú te pones a ver dentro de tu entorno, ¿vale? De tu ciudad o tu país, la cantidad de empresas que tienes, ya sean pymes, medianas o grandes, pues todas esas empresas necesitan de los datos, necesitan analizar sus datos para tomar decisiones mucho mejores. ¿Por qué? Porque somos mucho más competitivos. Las empresas son mucho más competitivas. Entonces, si no tienes realmente los datos organizados y a tiempo real, pierdes opciones de venta, pierdes opciones de economía, pierdes opciones de mejora, ¿vale? De mejora de procesos. Tienes opciones incluso, el otro día, ayer decíamos, ¿no? Un ejemplo de recursos humanos, tienes incluso opciones de pérdida de conocimiento dentro de la empresa, porque cuando una persona se va de una empresa es conocimiento que se pierde, porque esa persona llevará lo que lleve dentro de la empresa, pero ella hacía una parte o un área que solo ella conocía en ese momento, ¿no? Y por ahí va, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento ideal, ¿vale? Ideal para empezar y coger la ola, como tú dices en el comentario, muy bien lo dices, y sobre todo para beber esa agua limpia, ¿no? Y no luego llegar con posterioridad. Y sobre todo porque es un buen punto, ¿vale? Sobre todo para las personas, oye, que dicen, oye, y luego de esto, un machine learning, por ejemplo, ¿no? O entrar a Big Data. El otro día hacíamos una entrevista con una persona que comentaba un poco de eso, porque ella era del área tecnológica, sobre todo. Pero sobre todo es porque es un buen inicio, ¿vale? Es un buen inicio de una forma muy fácil de aprender, muy fácil de interiorizar esos conceptos para luego tú indagar mucho más allá dependiendo de la necesidad que tengas, ¿vale? Víctor, voy a necesitar irme a programar Python o a aprender a programar R. No necesitas, ¿vale? Todo va a depender de la necesidad que tengas dentro de tu área y sobre todo la empresa, la necesidad que tenga. Si yo soy de recursos humanos, evidentemente, yo lo que voy a enfocar, ¿vale? Y si eso es una cosa que siempre insisto, tú tienes que enfocar siempre en el retorno rápido que te va a dar la herramienta o en el retorno rápido que te va a dar el Business Intelligence, ¿no? Entonces, si yo soy de recursos humanos, evidentemente lo que yo voy a querer es resolver el problema de negocio dentro de mi área, ¿no? Dentro de mi área de recursos humanos. Entonces, controlar los datos, en ese caso, por decirte el ejemplo de recursos humanos, cuántas personas por mes o por año dejan la empresa, cuánto es ese porcentaje, bueno, evaluar incluso la edad de la empresa, ¿no? En cuanto a profesionales tenemos dentro, en qué tiempo vamos a necesitar meter personal nuevo para poder, cuando esas personas se jubilen, pues este personal nuevo ya coger la batuta, como quien se dice, ¿no? Entonces, todo ese análisis que hay que tener o que hay que hacer, pues lo voy a querer hacer dentro del área que yo voy a necesitar, ¿no? No voy a empezar haciendo cosas o aprendiendo cosas que no me van a resolver el día a día o el día de hoy, por ejemplo, ¿vale? Pues ese punto es importantísimo, ¿vale?